Buenas tardes. Muy bienvenidos todos al webinar sobre el marco de digitalización de EduTech. Para quien no me conozca, yo soy Gina Tost, soy periodista especializada en tecnología. Además, llevo muchos años relacionada y dedicada con la relación que tiene la tecnología con la educación en este enlace tan interesante. Y os voy a acompañar durante toda la jornada presentando a los ponentes, explicando todo lo que vamos a hacer y dando paso. Veo mucha gente poniendo mensajes en el chat. Bienvenidos todos. Empezamos hablando de qué vamos a hablar. Hoy se presenta el marco de digitalización, que es una herramienta creada por el Clúster EduTech, con el objetivo de ayudar a los centros educativos en el camino hacia la transformación digital. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hoy tenemos algunos de nuestros socios y 3 colegios que nos van a compartir de primera mano su experiencia. Yo voy a ir dando paso, vemos en pantalla la agenda, yo voy a ir dando paso a cada uno de los ponentes que hablarán entre 3 y 5 minutos, algo rápido, os prometemos que no se va a hacer nada pesado, es muy dinámico. Y si se alargan, ya pido disculpas de antemano, que me encargaré yo de que podamos terminar a la hora. Ya os digo, pido disculpas porque si os corto es que intentamos ser muy estrictos con el horario para que podamos sacar el máximo provecho de esta jornada y no comernos tampoco el tiempo de los compañeros, tener tiempo para todos. Al final, si tenemos tiempo, daremos paso a preguntas por si ha quedado alguna duda y poder tener respuestas. Voy a aclarar un par de cosas. El primero es que el chat, ahora mismo donde estáis saludándoos, os doy permiso porque mira, porque estamos empezando y estamos dando la bienvenida, pero vamos a intentar dejar el chat para problemas técnicos, de problemas de conexión o de audio. Y allí donde están las preguntas y respuestas, lo veréis en el menú de Zoom, ahí donde en los 3 puntitos del más. Allí es donde vamos a colocar las preguntas. Podéis colocar las preguntas durante toda la jornada, o sea, durante toda la hora, pero las contestaremos al final si tenemos tiempo. Y, por cierto, esta ponencia se graba y si os tenéis que desconectar en algún momento o queréis recuperarla mañana o más adelante, la tendréis colgada en YouTube. Esperemos pues que sea una sesión muy dinámica y muy interesante para todos. Venga, empezamos. Ahora mismo que somos un montón de gente y todos saludados a través del chat. Empezamos dando la bienvenida al presidente del Clúster EduTech, Carlos Alonso, que vemos aquí el slide con la presentación. Él es también el responsable de educación de HP en España. Carlos, muy bienvenido. Hola, bienvenido. Buenas tardes, buenos días, que seguro que hay otra gente por allí con otras horas escuchándonos también. Me gustaría que me contaras qué es el Clúster EduTech. Bueno, pues mira, el Clúster EduTech, bueno, pues es un lugar de encuentro de empresas e instituciones educativas, ¿no?, que intenta hacer pues de la calidad educativa y de la innovación educativa pues una realidad en nuestro país, ¿no? Ahí vemos representado más de 70 socios, incluyendo empresas e instituciones educativas, y tenemos un impacto real en nuestra sociedad, ¿no? Estamos hablando pues más de 4 millones de estudiantes, ahora estamos hablando de muchos miles de centros educativos. ¿Por qué? Porque cada uno de los socios que representamos el clúster estamos representados o vivimos de alguna manera en los centros educativos de nuestro país, ¿no? La tipología de los socios que tenemos, pues estáis viendo desde empresas tecnológicas hasta fundaciones, plataformas y herramientas de gestión, empresas de consultoría o socios de consultoría e investigación y sobre todo muchísimo recurso educativo, ¿no? Al final el ecosistema de educación es muy complicado, todos los centros escolares lo conocen, es muy amplio. Y lo más importante es que todos los socios que participamos pues también estamos arropados por instituciones educativas, ya sean centros escolares o universidades, ¿no? Con lo cual es un lugar donde el coloquio es muy amplio y las iniciativas que ponemos encima de la mesa pues son muy ambiciosas para posicionar a los estudiantes de hoy como los profesionales del futuro, ¿no?, y que tengan las mejores herramientas posibles. Esa es nuestra ambición, nuestra meta, y todos trabajamos en este punto de encuentro con muchísima pasión, que es lo que une a todos aquellos que nos dedicamos a la educación. ¿Y exactamente qué es el marco de digitalización que habéis preparado? Gracias, Gina. Yo creo que
Tenemos muy buenos ponentes que nos van a acompañar hoy. El clúster tiene muchísimas líneas de actuación, no muchísimas, pero en la que nos reúne hoy aquí es hablar del marco de digitalización. El marco de digitalización tiene 3 objetivos claramente, ¿no? Por un lado, ofrecer al sector educativo una visión sistémica, ¿no?, con relación a la digitalización, a la integración de las TIC en los procesos de gestión educativa y de enseñanza y aprendizaje, ¿no? El segundo punto es facilitar un conjunto de recomendaciones, ¿no? Establecer una especie de libro blanco. Como decimos, pues todos los socios del clúster tenemos muchísima historia, muchísima dedicación en el mundo educativo y todos tenemos un know-how importante, pues, de las cosas que hacemos. Entonces, yo creo que es muy bonito ver cómo nos hemos unido todos, cómo hemos analizado, pues, todo el ecosistema de todos los estudios de proyectos de transformación educativa a nivel nacional, a nivel internacional, y hemos intentado facilitar a los centros escolares, a los centros educativos, pues una especie de guía que les ayude en esa transformación educativa, ¿no? Y el tercer objetivo, pues obviamente es pues la industria, ¿no? Los socios que representan el clúster. Hay productos, servicios y soluciones que están diseñados por y para la educación. Entonces, tenemos que ponerlo en el valor que tienen, en el escaparate reconocido como tal y que los centros escolares lo vean como una alianza perfecta, ¿no?, para cumplir sobre todo esas metas institucionales que tengan como centro educativo y esas metas pedagógicas, ¿no?, ya sea para los estudiantes o para las familias, obviamente. Entonces, agradeceros enormemente que hayáis montado pues este viaje, ¿no?, porque al final es un viaje que empieza hoy y que cuenta con pues un cartel enorme. Entonces, yo no me enrollo más, hay muchísima gente que está poniendo en práctica todo esto y que seguro que nos va a iluminar y aconsejar a muchos otros centros escolares. Así que agradeceros enormemente vuestro tiempo y vuestra dedicación. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora presento a la manager del clúster EduTech, que es Ana Gual. Bienvenida, Ana. Buenas tardes, Gina. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión. Como bien dices, bueno, voy a esperar también luego voy a introducir, digamos, a quién me ha dirigido el marco. Si te parece, Gina, pues arranco con esta autopregunta, ¿vale? Arráncate directamente. Muy bien. Pues bien, yo os voy a explicar a quién me ha dirigido este marco de digitalización. Aquí veis 3 grandes grupos, pero cabe destacar que, en primer lugar, va destinado a cualquier persona o entidad interesada en la innovación educativa y en la tecnología como palanca de cambio y de transformación social. Dicho esto, como veis en pantalla, sí que podemos identificar 3 destinatarios de esta gran herramienta. El primero es, obviamente, docentes, centros educativos, instituciones educativas y equipos de titularidad que estén inmersos en procesos de transformación o bien que ya estén reflexionando sobre la necesidad de abordar cambios y mejoras en las propuestas y en los sistemas educativos. Obviamente, los centros educativos ya estaban en proceso de reflexión y transformación y es evidente esta aceleración que ha causado, obviamente, la pandemia. En segundo lugar, como decía también Carlos, un segundo destinatario de esta herramienta del marco son las empresas del sector educativo y tecnológico que pretenden o ya ofrecen estas soluciones educativo-tecnológicas y que contribuyen a la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. Y por último, en tercer lugar, el tercer grupo, también un poco el foco de este proyecto son las administraciones públicas y otros estamentos y organizaciones políticas y sociales que tienen capacidad de gestión y toma de decisiones en el ámbito educativo. Por lo tanto, como veis, son 3 grupos a quien va destinado esta herramienta, pero por encima de esos 3 grupos encontramos a toda la sociedad, personas o entidades involucradas en esta innovación educativa. Oye, pues muchísimas gracias. Entendidos estos conceptos, os propongo que lo desgranemos de una manera muy dinámica con la ayuda también de nuestros invitados. Yo me voy a ayudar de la pantalla, porque así podréis ir viendo mis palabras tal y como se van a ir mostrando. Vamos con la dimensión de la organización, que es el puntito rojo que veis, exacto. Todo el proceso de transformación con vocación de éxito se plantea como un proyecto por fases y una estrategia muy clara que se consensa con el resto del equipo. El proyecto contará con un presupuesto
y un riguroso control de este, además de una inversión en innovación educativa, y buscará las necesarias alianzas externas. En cuanto a la gobernanza de procesos, el marco propone prestar atención a la comunicación interna y externa y con las familias, que serán las mejores aliadas si queremos involucrarlas en el proyecto. Organizaremos la gestión académica para incorporar nuevas necesidades como la formación, que supone además un esfuerzo adicional de los docentes, y además de determinar qué concursos o licitaciones se requieren y solicitar un apoyo financiero adecuado. Ahora contamos con Nemesio Rocamora, director general de Fundación Corde María, una fundación que cuenta con 8 colegios transformados y uno de ellos, que es el Corde María Valls, donde ya cuentan con una aula reinventada. Nemesio Rocamora de Corde María, resúmenos tu visión sobre el liderazgo y gobernanza de los procesos. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Gina. Bien, desde nuestra experiencia, los procesos de digitalización de las aulas en un centro docente que sea decente no pueden nacer de la noche a la mañana, por obra del Espíritu Santo o por la ocurrencia de un iluminado. Para que los proyectos de digitalización en las aulas puedan ser sostenibles, son imprescindibles siempre que haya 2 elementos. El primero, una cultura de centro que siempre apueste por una constante renovación pedagógica e intente contar, en la medida que le sea posible, con la incorporación de los elementos tecnológicos que podemos usar con cotidianidad en la vida privada y aquellos otros que se puedan usar para el ámbito educativo y con una finalidad creativa. Además, también contar con unos equipos docentes con gran capacidad para irse renovando y adaptarse a nuevos retos, que estén constantemente ilusionados y a los que se les plantee por parte del equipo directivo un proyecto, como tú comentabas antes, que esté siempre bien estructurado, con la formación adecuada y un periodo de tiempo coherente para su implantación. Si se dan estos 2 requisitos, como es el caso de nuestros centros, hará que los procesos de innovación se puedan dirigir siempre de una manera que sea suave. En el caso de los colegios de nuestra fundación, esta cultura de la renovación constante nos ha ido acompañando desde bastante tiempo atrás. En los años 80 teníamos el modelo de la típica aula de informática en la que se enseñaban a utilizar sobre todo los ordenadores, básicamente enseñando lenguajes de programación. Esto fue avanzando a enseñar a servir los ordenadores con diferentes aplicaciones y finalmente abandonamos el modelo de enseñar a usar los ordenadores y programas informáticos y pasamos a un nuevo modelo en el cual se utiliza la tecnología para enseñar y para aprender. Y de esta manera, hace ya más de 12 años que en nuestros centros se adoptó el modelo 1 por 1 para desarrollar los aprendizajes de los alumnos de educación secundaria obligatoria, con el uso de libros digitales, recursos creados por los propios docentes, en lugar de hacer servir libros de papel. Durante el último curso, además, se ha implementado también, o durante este curso y a consecuencia de la pandemia, se ha implementado también en los cursos de ciclo superior de educación primaria. Este convencimiento institucional es el que nos impulsa a los responsables de la Fundación a mantener siempre los 2 ojos y los oídos bien abiertos, recibir toda la información, ponderar la necesidad de la implantación de los diferentes avances en nuestros centros, siempre con la mirada puesta en el horizonte que representa la mejor educación y preparación para nuestros alumnos. ¿Cómo planteamos impulsar un cambio como este y reinventar un aula? Pues en primer lugar, escuchar a mucha gente, visitar ferias, participando en foros, eventos del sector tecnológico, con muchos amigos en el mundo de la educación que nos cuentan sus inquietudes y experiencias para encontrar los mejores compañeros de viaje y tejer unas alianzas que sean provechosas y de las cuales nos podamos beneficiar de sus conocimientos para estructurar el plan en todas sus fases. En nuestro caso, los compañeros de viaje con los que hemos tejido estas alianzas son Mirplay, del cual ya éramos clientes, y nos invitó a conocer el proyecto de HP y Grupo AE. Seguidamente, en cada uno de los niveles de decisión o implantación, lo primero que toca es acercarse a los más entusiastas para tener en quien apoyarnos y compartir el liderazgo del proceso. Si como nuestra institución, además de entusiasmo, es una persona con una amplia experiencia en el mundo de la docencia y de la organización escolar y posee conocimientos en el uso de las tecnologías, además siempre podemos hacer aquel juego de plantear todos los posibles inconvenientes con el ánimo de ir buscando las soluciones a los obstáculos que podamos encontrar durante el camino.
Y seguidamente hay que entusiasmar. Y esto es lo que me gustaría recalcar. Hay que entusiasmar y no convencer al resto del equipo. Es decir, el proyecto tiene que estar dentro, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Y además es súper importante, también como comentabas tú al principio de la intervención, es que antes de seguir entusiasmándonos en exceso, hacer los cálculos económicos de viabilidad del proyecto, no sea que nos pasemos de frenada e hipotequemos a la institución. El rigor económico y tener una administradora que sea tan entusiasta como estricta con los controles de seguimiento del presupuesto también son una garantía de éxito del proceso. Pues muchísimas gracias, Nemesio. Estoy muy a favor de ir entusiasmando al equipo. Y antes de conocer en concreto cómo habéis entusiasmado y vuestra experiencia con la clase reinventada de Cor de María Valls, doy la palabra a Gonzalo Romero. Él es responsable de educación de Google España, para que comparta cómo contribuye Google a la dimensión que hemos presentado, que es la dimensión de la organización. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que me escuchéis muy bien. Muchas gracias, Gina, por la presentación y a todos los miembros de la mesa hoy, ¿no? Del panel de hoy. Bueno, yo creo que a mí siempre me gusta, de alguna manera, utilizar el framework que Simon Sinek nos dice, ¿no? De why, how y what, ¿no? ¿Por qué, cómo y qué, ¿no? Entonces, en estos próximos 5 minutos, muy humildemente, os voy a compartir la visión que tenemos desde Google, ¿no? Y cómo en estos dos ámbitos concretos del marco de competencia del clúster, que creo que es una herramienta y un framework, ¿no? En sí, súper útil y súper potente para guiar a los centros, yo creo que siempre es importante tener una brújula, ¿no? En este camino que estamos haciendo. Y sobre todo en un mundo cambiante, en un mundo con mucha incertidumbre, ¿no? Aquí podéis ver un pequeño guiño a la sonrisa también, es una carta a Santa Claus, ¿no? De uno de los niños de la era de hoy, ¿no? De uno de los niños que seguramente va al cole de Nemesio o de otros de los directores, ¿no? De los líderes que tenemos en el día de hoy. Y, bueno, pues viene a evidenciar que el mundo cambia rápidamente, pero desde Google nos gusta decir, o nos gusta mencionarlo de una forma diferente, ¿no? Hoy es más rápido que ayer, pero más lento que mañana, ¿no? Y cuando el cambio en la variable que define la era en la que vivimos, pueden suceder cosas maravillosas y de este estilo, ¿no? Jason Jennings y Lauren Houghton, que tienen un libro magnífico en el que os puedo... La velocidad no suele ir siempre bien acompañada con las palabras. Me ha ido muy rápido. Pero bueno, básicamente, dos reflexiones interesantes, ¿no? Jason Jennings dice que no es en tiempos de cambio no es el grande el que se come al pequeño, sino el rápido el que... eso está mal, no es el grande que se come al pequeño, sino el rápido el que consigue alcanzar al lento, ¿no? Y luego, la segunda reflexión, y gracias por pasar la diapositiva ahora sí, de Virginio Gallardo, que además es un innovador pues que a mí me inspira muchísimo y lo sigo en todos los medios y en todas las redes, ¿no? Y seguro que Gina y el resto de personas seguramente conozcáis. Virginio viene a decir que en tiempos de cambio es infinitamente más valiosa la capacidad de aprender versus el saber, ¿no? Entonces, esa es una justificación clara y coherente, podéis pasar a la siguiente diapositiva, de lo que vemos desde Google, que se puede, o cómo es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y si hay algo que desde la perspectiva tecnológica, ¿no? Tiene que ayudar y tiene que favorecer a esos procesos, a esas estrategias, ¿no? Bueno, pues decisiones que se toman, sin duda es que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Ya está bien de que la tecnología genere problemas o no esté cuando la necesitas, o se está actualizando, o está haciendo cosas que son complejas y que al final pues retrasan todos los procesos, ¿no? Y para ello creemos que hay que diseñar una tecnología sencilla de utilizar, muy flexible y escalable, que se adopte a cualquier dispositivo, una tecnología que su base y su core sea el de la colaboración, ¿no? Que eso es algo que es muy importante en un proceso de innovación, una cultura de innovación como la que vivimos ahora, y, por supuesto, diseñada desde la base a todos los niveles para ser lo más segura posible, ¿no? De esta manera, pues conseguimos que dos ámbitos muy importantes y muy críticos dentro de los procesos de transformación y de innovación y que están muy presentes en el marco del EDUTEC Cluster, uno es, obviamente, el liderazgo. Nosotros pensamos y creemos mucho en el liderazgo distribuido. Esto es un gran ejemplo, ¿no? Que tenéis en la comunidad de educadores de Google en España, el GG Spain o el Google Educator Group. Invito a todos los asistentes, ¿no? A que se acerquen a él. Más de 4.000 profesores están ya acercándose. Y ellos tienen esa visión muy alineada con la nuestra de que la mejor forma de construir liderazgo es no crear seguidores, sino crear líderes, ¿no? Ese liderazgo distribuido que Nemesio mencionaba y que debe ser muy horizontal. Podéis pasar a la siguiente diapositiva. De esta manera, pues tenemos claros ejemplos desde Google, desde la compañía, que son inspiradores y que, bueno, pues podéis visualizar aquí, ¿no? Desde tener esa transparencia en todo lo que hacemos internamente en la compañía, desde estar constantemente y sanamente
obsesionados con cuestionar el porqué de las cosas, ¿no? Desde el compartir ideas, no importa que sea de una escala superior la persona que lo hace, sino ese liderazgo distribuido de manera horizontal y que permite, pues, acelerar a toda la organización, ¿no? y tenerla alineada, hasta, podéis avanzar si queréis en las próximas diapositivas al ritmo que consideréis, hasta invertir mucho en las personas de la organización, ¿no? Yo creo que es súper importante el tener claro que tenemos que diseñar un plan y una estrategia de desarrollo profesional y que eso es un elemento, un pilar fundamental en el liderazgo distribuido y sobre todo en un entorno muy cambiante como el que estamos ahora, ¿no? Por supuesto, también empoderar y dar voz a los empleados o a las personas de la organización. Todo el mundo tiene que aportar y eso es una visión interesante. Y respecto, si no me equivoco, bueno, por finalizar, que creo que también Nemesio lo ha dejado muy claro, ¿no? En Cor de María y en otros muchos centros educativos tenemos la inmensa fortuna de ver que también se entiende el espacio como una herramienta para facilitar ese liderazgo, ¿no? Y facilitar esa colaboración o crear espacios donde la creatividad fluya, ¿no? Eso es tremendamente importante. Creo que muchos de vosotros, si no, os invito a que podáis ver algunas películas que hablan sobre ello, algunos documentales sobre Google. Los espacios de Google están muy orientados en ese sentido. Y para finalizar, si os parece, un par de, os diría que sugerencias, ¿no? En torno a todo el abanico de tecnologías que hay al servicio de los educadores y de los líderes educativos, ¿no? 3 herramientas que creo que pueden automatizar, que pueden escalar, que pueden facilitar muchísimo la gobernanza de procesos. Entre ellas Google Sites, Data Studio, Google Forms, ¿no? Site es una herramienta súper sencilla para crear tus propias páginas web, pero estoy viendo que en los centros educativos, en nuestra escuela referente, hay muchos ejemplos de ellos, ¿no? Cómo se utiliza Site para centralizar toda la información, centralizar procesos, una auténtica pasada lo que se puede hacer con una herramienta tan sencilla. Data Studio, obviamente, para sacar toda esa información, ¿no? Y procesarla y hacer paneles de información o de decisión interesantes, ¿no? Y, por supuesto, la parte de formulario que conecta y que hace que la información también fluya, ¿no? Por acabar, si os parece, pues os pongo 3 o 4 ejemplos sencillitos, ¿no? De algunas adopciones que se han hecho con nuestra tecnología, pues como podéis ver, por ejemplo, en el banco de recursos de Google Educator Group, o algunas integraciones con soluciones, ¿no? O con modelos donde se está viendo cómo se traza el éxito de los estudiantes, que creo que es interesante, un centro de entrenamiento interno para docentes o un simple formulario que recoge respuestas y que analiza y que hace visible en un dashboard, ¿no? Al director del centro, oye, pues cómo está la ausencia o cómo está funcionando el centro, ¿no? Gracias Pues, a todos y a todas. Muchísimas gracias, Gonzalo. Me quedo con lo de aprender siempre y crear líderes y no seguidores. Vamos a hablar de la dimensión de la cultura del cambio, que se sustenta en 2 pilares. El primero es el desarrollo profesional y el segundo es la colaboración y creación de redes. Para que el cambio tenga lugar, hay que diseñar un plan de desarrollo profesional con un diagnóstico del punto de partida, con expertos que valoren el actual nivel de competencia digital de los docentes, implementando una formación a medida que tenga en cuenta la certificación. Por otro lado, enriquecerse de lo que es la red de colegios y universidades o instituciones y aliados que puedan ayudarnos a hacer crecer y evolucionar también adecuadamente este proyecto. Vamos otra vez a Nemesio Rocamora, que nos hemos quedado a la mitad y tenemos muchísimas ganas de conocer cómo se implementó el aula Hipatia, que es el aula reinventada RTC que creasteis en Valls. ¿Nos puedes contar? Sí, te puedo contar. Nosotros en la génesis ya planteamos teníamos 2 opciones de trabajo. Una era trabajar con un centro piloto o bien era trabajar con todos los centros. En nuestra institución siempre hemos sido partidarios de realizar los proyectos para todos los centros. Diferentes ritmos si es necesario, pero los 8 centros, los 8 colegios a la vez. Y este es el camino que iniciamos en un principio. Después de habernos entusiasmado, como comenté antes, los miembros del equipo de gestión de la fundación, lo que tocaba era contagiar este entusiasmo a los equipos directivos de los colegios. Y como a nadie le amarga un dulce, pues organizamos una jornada en las instalaciones que Mirplay tiene en la localidad de Tona, cerca de Vic, para que el proyecto empezara a entrar por los ojos a todos los directores.
nos montaron más o menos un aula tipo de las RTC que se pueden encontrar en los diferentes colegios que ya lo tienen implantado, y entonces vinieron Fernando Rodríguez del Grupo AE y Carlos Alonso y nos expusieron fenomenalmente en qué consiste el proyecto, de tal manera que cuando salimos de aquellas instalaciones, 7 de las 8 direcciones nos estaban pidiendo tener ya el aula en sus centros. ¿Qué hicimos? Transformar una visita para ir a ver muebles en un segundo impulso importantísimo para realizar un proyecto de un calado y una dimensión impresionante. El siguiente paso, entusiasmar y convencer a los que deben liderar el proyecto entre el claustro. Lo ha comentado Gonzalo, los procesos al final tienen que tener una base muy horizontal, no puede ser piramidal. Entonces, para esto organizamos otra visita para directores y ahora ya ampliado a los TIC de los centros, a la fábrica de DHP en Sant Cugat y a uno de los centros docentes en la ciudad de Barcelona, donde ya estaba implantada este aula. El entusiasmo no solo se mantuvo, sino que se incrementó muchísimo. Esa venta interna donde entusiasmar a todos los equipos es el secreto para que el proyecto de transformación pueda llegar a funcionar. Lo que comentábamos del rigor presupuestario al principio, pues bien, por circunstancias económicas sobrevenidas y externas nos hicieron peligrar todo el proyecto y entonces lo que decidimos es que se tenía que salvar en la medida de lo posible todo lo que ya habíamos invertido y a las horas decidimos poner en práctica el proyecto en uno de nuestros centros, con el ánimo que en el futuro se irá implantando en el resto. Hay un refrán en catalán que dice «Els catalans de las piedras en faran pans», es decir, los catalanes de las piedras harán panes, y entonces lo que se trataba en este momento era de aprovechar las dificultades para transformarlas en una oportunidad. Y fue lo que nos llevó, precisamente las dificultades que teníamos en el centro de Valls, a tomar este proyecto como una oportunidad y tomar este colegio pues para poder hacerlo más visible, más atractivo a las familias que deben escolarizar a sus hijos en la localidad. Entonces, es imprescindible ser muy consciente en ese momento del esfuerzo adicional en cuanto a formación, obras, gestión de cada fase, y es fundamental planificarlas y dotarlas del tiempo adecuado. Creamos un grupo impulsor a través del diagnóstico de momento cero que realizamos con el grupo AE y HP y nos ayudó a identificar a las personas que tenían que ser claves en el desarrollo del proceso en el centro. Era imprescindible plantear y diseñar un buen proceso formativo para los docentes, que ahora ya están empezando a ponerlo en práctica. Esta formación les ha facilitado las aptitudes suficientes para realizar los proyectos con los alumnos. Y aquí es donde vuelve a ser imprescindible nuevamente, perdón por repetir tanto esta palabra, pero es que es algo que sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, pues digo, vuelven a ser imprescindibles los compañeros de viaje, sobre todo Lidia Pizzalis y el resto o la totalidad del equipo de formadores del Grupo AE, con quienes hemos realizado una rigurosa planificación y estructuración de las distintas fases de la formación. Se analizó el calendario para no saturar a los docentes, para poderlos mantener motivados, para que cada vez entre los que asistían a las formaciones fueran motivando al resto de los compañeros del claustro. Y hay que tener en cuenta también que en el proceso formativo, o que este proceso formativo es muy duro y exigente, y a la vez imprescindible, es necesario llevarlo a cabo. Por eso también hay que ir agradeciendo constantemente la implicación del claustro y mostrar que se está a su lado. Reconocer el gran mérito que tienen siempre, no solo de puertas adentro, sino también el reconocimiento hacia el exterior. Y de esta manera también lo hicimos con una presentación en público del aula donde participaron las máximas autoridades locales y también responsables de la administración educativa, y donde cedimos el protagonismo a los alumnos y a los docentes que están más implicados en la implantación del proyecto de las aulas reinventadas en nuestro centro de Valls. Esta es la manera como nosotros pues, hemos llevado a cabo el proceso y la manera como lo queremos seguir llevando a cabo en el resto de centros a la que tengamos la oportunidad. Muchísimas gracias, Nemesio.
Y me encanta que hables del grupo AE porque ahora tengo aquí una pregunta para Fernando Rodríguez. ¿Cómo ayudáis a los centros a esta dimensión de la cultura de cambio? Sí, hola Gina, hola a todos, buenas tardes. Pues mira, es una muy buena pregunta, Gina, porque es verdad que durante todo este proceso, ¿verdad?, hemos estado viendo cosas de que tienen que ver lógicamente con el cambio, pero estamos viendo que hay una decisión estratégica por encima de todas que ayuda muchísimo a esa parte del cambio. Y es algo tan sencillo, pero luego tan complicado de verdad de llevar a la práctica, que es poner al alumno en el centro del aprendizaje, ¿no? Porque cuando realmente se pone al alumno en el centro, todas las decisiones o todo ese cambio va a transcurrir de una forma mucho más fluida, ¿no? Y sin duda desde Grupo AE pues invitamos a los centros lógicamente a trabajar esa transformación digital y pedagógica que llevamos poniendo al alumno en el centro, ¿no? Y eso es un poco digamos el objetivo, ¿no?, del programa Reinvent the Classroom, que ya llevamos unos cuantos años implementándolo de la mano de HP en España y a nivel también internacional, ¿no? Un programa que está muy basado en resultados, en evidencia. Nos tomamos muy en serio la implementación desde el inicio, en esa parte de desembarco al centro para construir todo ese plan, ¿no?, que al final pues también nos estaba hablando Nemesio, donde pues medimos en función de los diferentes bloques que veis ahí, ¿no? Pues vamos a ver cómo está esa cultura de cambio, esa parte de liderazgo, de visión. Vamos a ver cómo de moderno son los procesos de enseñanza y aprendizaje, qué tipo de metodologías se están incorporando, cómo es esa parte pedagógica, la queremos entender también muy bien, porque al final, si queremos realmente poner, de verdad, el acento en el alumno y convertirlo en protagonista, pues lógicamente hay que incorporar nuevas metodologías, ¿no?, más orientadas a darle más protagonismo al alumno, ¿no? Por supuesto, la tecnología y, por supuesto, los espacios, ¿no? Y ahí es donde nace, de alguna manera, pues un poco el modelo de implantación del programa, que tiene que ver, por supuesto, con la tecnología, súper importante, pero esa tecnología al final no tiene sentido si no somos capaces de darle con un proyecto de, digamos, de formación o desarrollo profesional continuo, ¿no? Esa parte de formación es tremendamente importante, muy importante, porque al final es lo que le va a dar a los profesores esa seguridad, ¿no?, a la hora de desarrollar y crear experiencias de aprendizaje únicas para los alumnos, ¿no? Que se sientan súper cómodos en el uso de esas herramientas, de esas tecnologías, que les llevemos también un paso más allá en la certificación. Nos encanta trabajar en la parte de certificación con los docentes y, por supuesto, la parte del espacio. Yo lo habéis visto como un denominador común que está apareciendo durante toda la jornada. Cómo el espacio, y aquí estamos absolutamente convencidos ya por los resultados que estamos viendo, por la cantidad de evidencia científica que ya empieza a haber alrededor de los espacios, ¿no? Cómo los espacios permiten, de alguna manera, pues llevar esas metodologías activas a otro nivel y poner al alumno en el centro del aprendizaje, ¿no? Esto es prácticamente, como veis, la clave. Y además, los espacios te dan pie a trabajar con diferentes tipos de actividad pedagógica, ¿no? Mucho más allá de, lógicamente, el aula tradicional, donde a lo mejor el modelo de escucha pues es el que más protagonismo pueda tener frente a otras actividades pedagógicas que se deberían de dar en este tipo de aulas, donde, como veis, lo hemos implementado en proyectos en escuelas públicas, lo hemos en concertados, este aula Nemesio yo creo que tiene que sonar, y en otras instituciones también pues grandes o pequeñas, ¿no? Al final, sí, y evidentemente también en universidades, ¿no? Fijaos, si al final combinamos la parte de la tecnología con un buen plan de desarrollo profesional continuo y somos capaces de transformar los espacios para dar respuesta a ese desarrollo de competencias que necesitan desarrollar los alumnos, pues evidentemente eso pues pone sin duda un protagonismo especial a los alumnos, ¿no? Ya no solo eso, sino como estamos viendo, y Gina, lo comentabas al principio en la parte del cambio, cómo se está generando también una cultura en los docentes para que colaboren entre ellos y se pueda crear esa red
digamos, de conocimiento tan importante. Y esto, de verdad, no nos cansaremos de decirlo porque es súper, súper importante, ¿no? Pongamos a los profesores a trabajar de forma colaborativa, porque eso es una de las claves de éxito de cualquier institución educativa, sin duda. Pues muchísimas gracias, Fernando. Me encanta esto de la red de conocimiento, la colaboración para poder sacar el mejor partido. Siempre dicen que una persona piensa por uno, pero dos no piensan por dos, piensan por tres. Y ahora vamos a pasar a la dimensión de infraestructuras, que es la más completa y que se divide en tres partes. La primera es dispositivos, la segunda es espacios y la tercera es servicios de infraestructura. En cuanto a dispositivos, empezaremos realizando internamente o asociándonos a expertos que nos ayuden y lo que se hace es un diagnóstico del inventario actual y de lo que necesitamos para nuestro proyecto, desde los dispositivos para los estudiantes, para los profesores, para el personal administrativo, hasta los específicos para las actividades maker como Chroma, impresoras 3D, soluciones de realidad virtual. En los espacios, allí tenemos que garantizar indiscutiblemente una buena conexión a Internet, determinar si se requieren armarios de carga de los ordenadores y adecuar la seguridad física y virtual de los dispositivos. Prepararemos la infraestructura de almacenamiento de los nuevos contenidos multimedia con especial foco en su seguridad y los respetos para las normas de privacidad. Y no nos olvidemos, por favor, de la gestión de equipos y de los perfiles, automatizando la actualización de dispositivos y gestionando los permisos de acceso a contenidos y programas, así respetando la normativa vigente y ahorramos tiempo y esfuerzos. Tengo por aquí a José Márquez, director TIC de las fundaciones SAFA y Loyola. Él ha dirigido y transformado nada menos que 32 centros y realizadas aulas reinventadas en 6 centros educativos en Andalucía. José, te invitamos a que compartas la génesis de estos proyectos, desde la necesidad a la oportunidad, así como presentarnos el colegio más pequeño que habéis transformado. Buenas tardes, Gina, muchas gracias. Pues sí, de la necesidad a la oportunidad, porque entendiendo el contexto económico en el que se encuentran siempre los centros educativos, de estos 32 colegios que mencionaba Gina, la mayoría de ellos son colegios muy pequeñitos, con unos recursos muy limitados, y uno de nuestros principales retos fue el dar respuesta a esta necesidad de nuevos espacios para realizar toda esta transformación metodológica de la que antes ha hablado Fernando y Nemesio, convertir, bueno, pues esa infraestructura y esos dispositivos que teníamos que desarrollar en el centro en una oportunidad para que el resto del colegio, el resto de los compañeros también se subieran al carro y tuvieran una vía para que fuera más fácil el que pudieran probar esas nuevas experiencias. En las metodologías activas nos íbamos dando cuenta de que teníamos espacios colaborativos o espacios compartidos. No teníamos espacios que fuesen las dos cosas. Espacios compartidos, esas aulas TIC tradicionales con equipos de sobremesa, pero no eran espacios colaborativos. Y cuando sí eran colaborativos, en algún aula propia de una tutoría, donde bueno, pues el tutor con los alumnos ha trabajado, ha transformado el espacio, las aulas de plástica colaborativas de siempre, pues allí no había tecnología. Teníamos que dar respuesta a estas dos cuestiones y efectivamente vimos que las aulas RTC podían ser una respuesta a este reto. Tanto es así que tenemos efectivamente 6 ya implementadas y se están transformando las experiencias de aprendizaje. Unas experiencias mucho más apasionantes donde el alumno siempre es el centro de todas las tareas, pero que implican muchos retos, algunos de los cuales fuimos capaces de ver antes de comenzar las instalaciones, otros que no, que los hemos ido viendo con la experiencia, y donde para nosotros el marco de digitalización lo que nos aporta precisamente es esto, el ser capaz de abrirte los ojos hacia dónde poner el punto de mira, dónde poner el foco en cuestiones, algunas de ellas que podrás solucionar y otras simplemente que tendrás que reflexionar sobre ellas y no esperar a que la experiencia sea la que te lo marque.
Hablando de algunos de estos retos, hay muchos, porque imaginaos que en conectividad, gestión de dispositivos, pues surgen un montón de cuestiones. Hablando de algunos de ellos, la gestión de dispositivos, una tarea que en principio es muy compleja. La gestión de dispositivos, según qué dispositivo se elija, puede llegar a ser requerir mucho esfuerzo, cuando en los colegios, además, no hay personal dedicado a la tecnología en exclusiva o, si lo hay, está muy limitado. ¿Qué hemos ido conociendo con el paso del tiempo? Pues que hay dispositivos que se adaptan mejor a esta realidad y, por otra parte, que hay herramientas que son imprescindibles para poder llevar a cabo estos proyectos. Es decir, las herramientas de gestión de dispositivos son imprescindibles a la hora de abordar cualquier proyecto de estas características. Por otro lado, el foco puesto en cómo se van a usar esos dispositivos. Claro, siempre hay una formación sobre cualquier tipo de tecnología que se mete en un aula, pero no se trata tanto de cómo se usa, ni siquiera para qué se va a usar, sino qué normas nos ponemos en el propio centro para poder emplearlas. Y es muy importante que el profesorado conozca esto antes del desarrollo de la unidad didáctica, cuando está planteándola, cuando está planificándola. No cuando llega al aula y se encuentra allí con una serie de instrucciones, cuando ya no tiene margen de maniobra sobre cómo plantear la tarea que van a hacer allí los alumnos. Hay recursos muy limitados. Las gafas de realidad virtual, por poner un ejemplo, pues allí no pueden trabajar en una sesión de 1 hora más de 4 o 5 alumnos. El resto tendrá que estar haciendo otro tipo de tareas con otros dispositivos. Pues el cómo se va a arbitrar ese uso de la tecnología y del espacio es lo que los profesores que van a hacer uso de ello tienen que saberlo, pero no en el momento de utilizarlo, sino en el momento de realizar la planificación de sus unidades didácticas. En lo que se refiere a contenidos abiertos, más cerrados, nosotros somos partidarios a priori, y sé que esto es fácil de decir y complicado de hacer, de educar más que de prohibir. Claro, en nuestros objetivos de modelo de personas también figura el formar a ciudadanos digitales que hagan un uso responsable y apropiado de los contenidos. Por supuesto que tenemos firewall, por supuesto que cortamos cosas, pero lo que más funciona en este tipo de espacios es que el profesorado no está en una cátedra mirando a los alumnos, sino que está alrededor de ellos y, por una parte, a los alumnos se les quitan las ganas de hacer lo que no deben y, por otro lado, los profes están más cerca cuando tienen que intervenir. Por último, y contando muy brevemente, el caso del pequeñito colegio de Alcalá de los Cazoles, una pequeña localidad de la provincia de Cádiz, en un contexto de una bajada de la demanda importante, de la demanda también, pero de la natalidad en la zona, pues decidimos poner en marcha un proyecto. Fue el primer proyecto que pusimos en marcha con Google, proyecto que permitió a los alumnos tener un dispositivo por primera vez en la zona, prácticamente en la provincia, que podían utilizar también cuando fueran a casa. Esa gestión fue compleja, los dispositivos fueron modestos, el equipamiento fue modesto, los espacios muy reducidos, pero a pesar de todo esto, el nivel de adquisición de competencia del alumnado, lo que fuimos midiendo después, ese éxito que fuimos capaces de medir después, fue muy satisfactorio. Es decir, que con recursos muy pequeñitos, echando mucha imaginación, buscando las ayudas y los aliados correspondientes y los que te pueden impulsar en este tipo de proyectos y de contextos, pues lo conseguimos poner en marcha y, siendo de los más pequeñitos, es de los que más satisfechos estamos. Pues muchísimas gracias, José. Esto demuestra que cuando se quiere, se puede. Y aunque tengamos el colegio más pequeño, el tamaño a veces no importa. Y además, las capacidades que han adquirido los alumnos son espectaculares. Y ahora os recuerdo que podéis mandar vuestras preguntas en el apartado correspondiente de este Zoom. Y me gustaría dar paso a José Luis Díaz, es el responsable de movilidad y educación en HP, pero me ha dado permiso también para que lo llamemos señor Cacharritos, porque le encantan los gadgets y la tecnología.
José Luis, además de disponer de dispositivos adecuados, por ejemplo, para la realidad virtual o la impresión 3D, ¿cómo ayudáis en HP a la dimensión de infraestructura? Hola, buenas tardes a todos y gracias por haberme invitado. Básicamente, lo primero que quería deciros es que yo soy feliz cuando puedo ayudar a la gente con tecnología, y si encima HP me paga por ello, imagínate, 2 veces feliz, ¿vale? Y eso es un poco lo que intentamos hacer. Hay un lema que es casi nuestra visión, que es el tener el acceso con los dispositivos en las infraestructuras adecuadas a los contenidos que permiten los objetivos de aprendizaje a través de la tecnología y la pedagogía como servicio, te va a permitir tener los resultados educativos que estamos buscando. Ese es el lema de HP. Y mirando y aprendiendo sobre el marco de transformación digital de EduTech Cluster, vemos que al final, cuando se ponen a pensar, la gente que sabe llega a conclusiones muy similares. Y eso es lo que queremos ver y poder indicaros en esta sesión. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a hablar de los dispositivos, como veremos en la siguiente diapositiva, la primera pregunta que me hacen siempre es ¿y qué compro? Y ahí, en ese ¿y qué compro?, ya vienen las dos primeras problemáticas, que es, no me lo tienes que preguntar a mí, ni como HP, ni a un súper experto en materia de pedagogía. Tienes que hacer un análisis, como decíamos, que es lo que hace el marco de transformación digital, de poner al alumno en el centro y en función de tu realidad, de tu infraestructura disponible, de tus recursos económicos, de tu plan educativo de centro, definir el dónde quieres llegar. Y en el momento que haces ese análisis, como ha hecho Nemesio y como ha hecho José en sus respectivos centros, prácticamente la respuesta sale casi sola. Evidentemente, si tienes a alguien que te ayude a entender y ver cuáles son las otras problemáticas, es más sencillo. Por ejemplo, viendo que todo el mundo escribe en el chat, pero casi nadie me preguntas, os acabo de poner en el chat un tuit que tengo colgado en mi cuenta, que es la de 10 Movilidad, que tenéis ahí puesta en mi nombre, donde pues una de las cosas que siempre me preguntan es ¿cómo se elige un dispositivo educativo? Porque al final la gente sigue pensando que burro grande ande o no ande. Y lo que importa es, como decía bien Gonzalo, es tener una solución que esté adecuada al objetivo que tú tienes. Por ejemplo, la visión que a nosotros nos gustaría desde HP como el mundo ideal es un entorno donde el alumno en su transcurso de enseñanza sea capaz de entender y aprender todas las herramientas tecnológicas que existen para que puedan aprender de la forma más simple, pero al mismo tiempo se puedan incorporar a la universidad o a su vida laboral sin tener ningún déficit de aprendizaje. Y si eso lo podemos conseguir con una sola cuenta, como por ejemplo, esto os digo, no es una visión, no es el Dorado, los José Márquez, lo podéis preguntar, lo han hecho en los colegios AFA. Con un solo email pueden acceder a herramientas de Google y a herramientas de Office, lo cual te habilita a que si lo entiendes oportuno y tú lo quieres, puedes hacer, poder conseguir tener el dispositivo más adecuado en función del grupo de edad y el objetivo buscado. Y por supuesto, cuando hablamos de dispositivos adecuados, hablamos de dispositivos, sobre todo en las etapas primaria, secundaria, en que no haya ventiladores, que las baterías duren todo el día y a poder ser que duren hasta 4 años. Para ello, a continuación veremos, una vez tomada esa decisión estratégica, que hay que enfocar los dispositivos como un servicio, las infraestructuras como un servicio, por algo muy simple, y es, si tú tienes un dispositivo, si hay un problema, el problema lo tienes tú. Si tú tienes un servicio que utiliza un dispositivo, si hay un problema, el problema lo tiene quien te ofrece el servicio, al quien le puedes exigir unos niveles de prestación de servicios. Y sobre todo, lo más importante, para que los servicios de infraestructuras puedan sustentar, como veis que están en la parte de abajo del marco, todo lo que queremos montar por encima, necesitamos tener interlocutores en los centros educativos que sean capaces de trasladar y centralizar las necesidades y el plan hacia futuro que pueda tener el centro. Esa profesionalización de ese interlocutor tecnológico en el entorno educativo es una tarea pendiente en la que todos tenemos que arrimar el hombro para conseguir no solo dotarles de conocimientos, sino también dotarles de capacidad de influir a los equipos directivos y de esa forma conjunta poder desarrollar esta visión. Para finalizar, solo deciros que cuando tienes esto en la idea, puedes conseguir transformar espacios, como veis este que está aquí, en lo que llamamos la iniciativa de Reinvent the Classroom Internacional, en la que el objetivo no es cambiar un espacio, sino que el objetivo era dotar a un centro de una carisma STEM cuando no lo tenían, y eso siempre es más fácil, empezar por un espacio con todo lo que necesitas que intentar correr
y ponerle a todos los alumnos un dispositivo sin saber cómo utilizarlo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de estos modelos. Por último, simplemente daros un par de recomendaciones. La primera, hacen falta 125 kilobits por segundo por usuario conectado concurrente en un entorno educativo. Multiplicad y ya sabréis por dónde empezar. Por eso siempre decimos desde HP que nuestros dispositivos no es lo importante, que las herramientas pedagógicas no es lo importante. Lo importante es que si vas a utilizar tecnología que requiere Internet, tienes que tener un ancho de banda que sea capaz de crecer a medida que crece la demanda. Lo segundo es profesionalizar este proceso y tener un elemento y un proyecto, como habéis visto, que los centros Cor de María han hecho. Y por último, que cada centro necesita una solución que le vale a él y no le vale al centro de al lado, porque cada uno tiene un carisma, cada uno tiene un equipamiento, cada uno tiene una fuerza, un capital humano que es diferente. Y la capacidad de poder reconocerlo y darle las herramientas, los servicios, los dispositivos que necesitan es lo que va a permitir el poder hacerlo. Y esto es lo que hemos aprendido del marco en HP y así lo trasladamos en los proyectos donde nos piden que participemos. No sé si me queda algo más que decir, pero yo creo que con esto he terminado. Gina. Pues muchísimas gracias, José Luis. Nos quedamos con tus recomendaciones y estas infraestructuras como servicio y estas atenciones personalizadas para cada uno de los centros. Ahora pasamos a explicar, cerramos la de infraestructuras y hablamos de la dimensión pedagógica. El pilar de la práctica pedagógica se sustenta en los pilares de enseñanza y aprendizaje, recursos y herramientas y evaluación y orientación. El marco recomienda tener bien claros los objetivos de aprendizaje que queramos conseguir de antemano para realizar una actividad planificada adecuadamente con recursos y herramientas necesarias, por ejemplo, compartir los resultados de nuestros proyectos. Una vez decididos los contenidos, nos invita a reflexionar qué tipos de recursos educativos necesitamos, como los bancos de recursos, adaptarlos que sean inclusivos, además de facilitar herramientas de colaboración y comunicación. Y ahora quiero introducir a Pepe Hernández, él es responsable de innovación pedagógica de los colegios El Valle, porque cuando hablamos de evaluación y autoevaluación hay que reflexionar en la metacognición. Pep, cuéntanos cómo abordáis este aspecto en los colegios El Valle. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Buenas tardes a todos. Básicamente lo que queremos conseguir, diferenciamos inicialmente que evaluar y calificar no son procesos, no son procesos que sean el mismo concepto, sino que son hechos diferenciados. Por un lado, la calificación es lo que conocemos todos como la puesta de una nota numérica y se evalúan, puede ser, fijaos aquí, esa es la guía de uno de los proyectos, que pueden ser desde contenidos a aspectos muy puntuales, ¿vale? En un segundo estadio, que sería el de la calificación, vamos a concretar que el alumno sepa hacer. Por un lado están las competencias que son básicas y luego están las competencias profesionales. Una cosa es el conocer, otra cosa es el saber y otra es el saber hacer. Y en este caso creemos que es fundamental que el alumno no solo sepa evaluado que está en un entorno escolar, sino que también sea consciente desde antes de comenzar cualquier proyecto o cualquier actividad hasta que una vez la finaliza, qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, para qué le ha servido, qué dificultades ha encontrado, cómo la ha solventado, etc. De este modo, si os fijáis, por ejemplo, aquí tenéis una reflexión metacognitiva de un grupo de alumnos. Fijaos que no habla de contenidos, no hablan de sintaxis, no hablan de saber arrancar un equipo o no detectan dificultades, sino que, si os fijáis, va en su experiencia personal y ese aprendizaje que trasciende lo académico lo van a poder aplicar, como decía antes José Luis, fuera del aula. O sea, es un aprendizaje que se hace antes, durante y después y que tiene una replicabilidad que trasciende el aula. De hecho, cuando un alumno piensa, reflexiona a dónde ha llegado, el éxito es saber que se va a poder enfrentar con conocimiento curricular o conocimiento, en este caso digital, a cualquier reto. Abrir un ordenador no garantiza el aprendizaje. Tener una pantalla delante no garantiza aprendizaje, sino que es toda esa acción formativa que es complementaria y transversal a los proyectos la que facilita que sea el proyecto que sea, ya lo tengan. Mirad, tenéis en pantalla 4 de los proyectos que hemos llevado a cabo en los últimos años. 2 de ellos han sido premiados tanto en el SIMO
como en los premios Espiral. Y siempre en todos ellos es fundamental, antes Gina estaba compartiendo la guía didáctica de muchos de ellos, es fundamental que todo esté muy bien secuenciado y todo tenga una justificación. No son proyectos para que los alumnos abran equipos, no son proyectos para que los alumnos interactúen con teléfonos móviles, son equipos para que los alumnos sepan desenvolverse, tener habilidades sociales, transversales, comunicativas, trabajo en equipo, colaboración, reflexión y también autocrítica, que es muy importante que los alumnos sean críticos no solo respecto a un trabajo puntual, sino a todo su entorno, en cuanto a que sepan pensar y sepan tener un juicio crítico respecto a lo que están haciendo. Por ejemplo, si os fijáis en cualquiera de los proyectos, pero especialmente os recomiendo en el chat, por ejemplo, vamos a colgar los enlaces a todos los proyectos, pero si miramos, por ejemplo, en este que estamos aquí colgando, que es el de Soy Leyenda, no es más que chicos de 12, 13 años tenían que moverse por la ciudad de Madrid indagando qué es eso del ángel caído, por qué está aquí, o porque la Cibeles está mal puesta respecto a su posición original. Es conocer su entorno y es conocer a sí mismos. Y a esto lo que sí que encontramos como un valor esencial es que el alumno sepa utilizar la tecnología para conocerse a sí mismo, conocer su entorno y saber decir, nunca lo he hecho, pero tengo las herramientas procedimentales suficientes para enfrentarme a ello, ser consecuente con mi esfuerzo y luego ser capaz de reflexionar, pensar lo que he aprendido, cómo lo he aprendido, de qué herramientas digitales, personales, humanas, cognitivas me he servido y luego ese pozo que queda, que es el experiencial, el que nos va a servir. Tenéis mi ejemplo aquí en pantalla, que estas son las competencias básicas que sean las curriculares. Ahora, por encima de esto está el trabajo en equipo, está la reflexión, está el pensamiento crítico, está la creatividad, está el uso digital de distintos medios. Porque, por ejemplo, pensamos que los chavales que están en secundaria, por ejemplo, son digitalmente competentes cuando es un error, en cuanto a que hay que guiarles a que aprendan a utilizarlo de forma constructiva. No sé si tenéis alguna pregunta en el chat para que os pueda atender en las cuanto a ello. Las preguntas las hacemos al final, no te preocupes. Vale. ¿Vale? Entonces, Dime, ¿no? Continúa, por favor. No, que decíamos, consideramos que es importantísimo dar una formación integral, tanto desde el punto de vista curricular como desde el punto de vista competencial y sobre todo desde el punto de vista analítico. Hay una tradición en este país de calificar y ser esclavos de una calificación, un 5, un 6, un 8, pero si conseguimos que esta generación vaya más allá y reflexione en cualquier momento en cuanto a su aprendizaje, cómo lo conseguir y demás, sí, haremos que sean ciudadanos súper productivos. Pues muchísimas gracias, Pep. En el chat tenéis unos enlaces con otros proyectos realizados por el Colegio El Valle que podréis descubrir a vuestro ritmo, porque como tenemos poco tiempo, hemos hablado de este proyecto, pero así vosotros podéis descubrir y verlo cuando queráis, ahora después de este webinar u otro día. Y cerramos la sesión con Esteban Lorenzo, que es director de área de productos educativos de EDB. Esteban, ¿cómo ayudáis a los colegios en la dimensión de la práctica educativa? Hola, Gina, y todas y todos. Bueno, permíteme en primer lugar saludar y agradecer a los asistentes a este webinar, que está muy interesante, y también permitirme transmitir mi emoción por este acto. O sea, nosotros desde EDB llevamos trabajando junto al resto de empresas y colegios de este colectivo tan diverso y tan rico que es el clúster, que realmente es muy emocionante ver cómo presentamos en sociedad el marco de digitalización, que pensamos que es un documento fundamental para el cambio y la transformación digital. Bueno, nosotros somos una empresa educativa, venimos evidentemente del mundo de los contenidos, somos una empresa transversal y entendemos muy bien este cambio porque también lo hemos tenido que afrontar, ¿no? Llevamos mucho tiempo en educación y estamos muy enfocados al cambio digital. Entonces, sí que tenemos mucho conocimiento de cómo se tienen que dar estos procesos desde la práctica pedagógica y lo que intentamos es dar soluciones diferentes para cada punto del proceso. Yo además me gustaría un poco enfocarlas también en las áreas que se definen en el marco. En primer lugar, se necesitan estos entornos de enseñanza de aprendizaje, estas plataformas, ¿no? Tenemos diversas plataformas
que nos deben permitir, por un lado, personalizar los contenidos, es decir, cada alumno necesita un contenido distinto en un momento distinto de su aprendizaje. Nos debe permitir evaluar, luego hablaremos un poco de la evaluación. Nos deben permitir analizar mucho los procesos de aprendizaje y nos debe permitir integrar esa propuesta de contenido, esa base de nuestras propuestas metodológicas en cualquier ecosistema. En cualquier ecosistema, llámese Moodle, llámese Google, llámese Microsoft o llámese cualquier ecosistema que vaya surgiendo. Entonces, los alumnos entendemos que son propuestas siempre abiertas y muy conectadas. Estas plataformas nos permiten sobre todo generar redes de personas, redes de intercambio de conocimiento, de colaboración y de gestión. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, por supuesto, son necesarios contenidos. Son necesarios contenidos que intentamos que sean... Esto es un proceso de transformación. Se surge un modelo y se llega a otro modelo totalmente distinto. Y en cada una de las etapas de ese proceso se necesita un tipo de contenidos distintos. Intentamos atender a esa transformación, atender a esa transición, a esa evolución. Al final del proceso necesitamos unos contenidos que sean abiertos. Nuestros contenidos son unas estructuras de contenidos, pero que son una base que se pueden adaptar, que permitimos que se editen y que se integren con contenidos creados por los propios docentes, por las propias instituciones educativas, pero también que sean unas plataformas donde haya contenidos seguros. El tema de la seguridad es muy importante. Los contenidos, evidentemente, como se pueden ver aquí, son de todo tipo. Ya no son solo contenidos secuenciales, ¿no? Ni contenidos descriptivos, todo lo contrario, lo que necesita hoy en día. Y hay un elemento muy importante de futuro. Los contenidos en sí son datos y generan datos. Y la educación que viene, la educación que está y la que viene, va a estar muy basada en técnicas de Learning Analytics, de análisis de datos y de inteligencia artificial. Y ya estamos en ese camino. Ya estamos sentando las bases para esa educación que viene, para estas plataformas y soportes de contenidos que son casi profesores asistentes y que van a ayudar a los centros en estas nuevas metodologías. Y por último, y lo decía Pep, el tema de la evaluación. La evaluación, estamos haciendo una transición, y además la nueva ley lo impondrá y lo impone la tendencia en educación a que sea una evaluación educativa, sumativa y formativa, y que sea una evaluación competencial. Pero también ahí hay una transición de unos modelos, la evaluación al final marca todo el sistema, y de un modelo de evaluación tradicional a un modelo competencial se necesita que ese cambio sea fácil, sea amable para los docentes, amable para los colegios, amable para las instituciones. Tenemos que facilitar esa transición. Y por último, en la orientación, al final estamos ayudando a desarrollar a personas, pero quien ayuda a desarrollar a estas personas son los docentes. Por lo tanto, tenemos que ayudar a los docentes, tenemos que ayudarles a formarles a entender la tecnología, a usar la tecnología y educar para un mundo digital. Muchísimas gracias, Esteban. Como hemos visto, el marco de digitalización EduTech nos ofrece una guía clara para realizar un proyecto educativo sin fisuras, con la clara voluntad de optimizar los recursos y además ser lo más prácticos posibles. Ahora es el momento de preguntas y respuestas, que no sé si tenemos. Vale. A ver, para Fernando, ¿el modelo de rediseño de espacios puede llegar más allá de transformar la biblioteca del centro hasta transformar las otras aulas del colegio? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahí siempre básicamente decimos lo mismo, ¿no? Cuando los centros abordan cualquier tipo de proyecto de transformación de espacios, hay una pregunta muy clara: ¿para qué? ¿No? Y eso tiene que ver mucho con lo que decía antes en mi exposición, ¿no? La actividad pedagógica. ¿Qué queremos hacer con nuestros alumnos en ese espacio, ¿no? Y a partir de ahí, pues tomar decisiones, porque lógicamente no puedes integrar una tecnología, no puedes diseñar el espacio si no tienes claro qué es lo que vas a hacer con ellos. Pero evidentemente, oye, la biblioteca es un excelente espacio para transformarlo, sin duda, pero lógicamente es tener claro qué es lo que queremos hacer ahí. Nosotros siempre lo decimos, por desgracia, hay espacios maravillosos en los centros que no se utilizan porque están los alumnos demasiado ocupados en las aulas. Entonces yo creo que es magnífico el tomar de alguna manera pues el liderazgo a la hora de transformar otros espacios dentro del centro, sin duda. Y ahora para José Márquez,
vuestros alumnos pueden acceder con su único email a las herramientas de Google y de Microsoft. ¿Qué ventajas y desafíos ofrece este modelo? Bueno, la ventaja es poder utilizar las herramientas que te interesa de cada una de las plataformas a nivel pedagógico. Hay una decisión importante que hay que tomar, que es dónde se va a leer el correo electrónico. Y de hecho, lo conveniente es deshabilitar el servicio en la plataforma donde no se vaya a registrar el correo, porque puede funcionar en modo local, no a nivel de cambio de servidores, porque las DNS no funcionarían, pero es la decisión importante que hay que tomar. El calendario y el correo, ¿en cuál de las dos plataformas? A partir de ahí, oye, pues evidentemente en nuestro caso, nuestras organizaciones, fundamentalmente se utilizan las herramientas de Google. Son de un uso mayoritario absolutamente. Pero puntualmente hay profesores, hay entornos o hay algún contexto en el que es necesario utilizar alguna herramienta de Microsoft porque es más adecuada para lo que se está haciendo. Entonces, esto te lo permite, claro. Muchas gracias. Y además me encanta por la brevedad de todos. Hay una pregunta que no me pone para quién es, pero entiendo que es para HP, que es ¿cuál es el criterio más importante para José Luis a la hora de comparar dispositivos educativos móviles para alumnos de 12 años hasta bachillerato? Pues la batería. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la batería es un elemento químico y que como elemento químico tiene un desgaste. Entonces, si yo tengo que decir comprarme una máquina u otra, tengo que saber cuántas veces lo voy a poder hacer. Entonces, hay un criterio muy sencillo que su proveedor que elijáis debería daros, que es cuántas veces se puede cargar la batería, que es lo que llamamos ciclos de carga. Si tienes 1000 ciclos de carga y un equipo te vale 250 euros, pues será más barato que un equipo que te vale 200 euros, pero solo tienes 300 ciclos de carga, porque realmente lo vas a utilizar mucho menos tiempo y vas a poder tener un menor retorno de esa inversión. Y esto además me lleva a la otra cosa que la mayoría de la gente sigue pensando erróneamente, que hay que esperar a que se descarguen los equipos para volver a cargarlos. Porque haciendo esto, que es de la anterior tecnología, nos encontramos con que reducimos esos ciclos de carga casi un día a un ciclo de carga. Mientras que si cargamos los equipos siempre que tengamos un enchufe disponible, podremos alargar la vida útil más allá de esos 1000 días teóricos máximos que en el caso de HP somos capaces de proporcionar. Pues muchísimas gracias. Sí, esto de cargar los dispositivos hasta que se descarguen es muy de 2019. Y ahora una pregunta para Pepe Hernández. De cara a la evaluación, ¿qué va primero, la métrica y luego buscar las herramientas para ello? ¿O conocer bien las herramientas y a partir de ahí definir los métodos de evaluación con tecnología? Hay como apuntaba ahora mismo, hay una cuestión que es la nueva ley educativa que pide una evaluación holística y que seamos capaces de albergar esa evaluación. En el que evaluamos y se pueden medir numéricamente contenidos y demás, y en el cómo lo evaluamos ya entra la herramienta. Particularmente soy muy de la opción que una evaluación puede ser muy medida, muy exigente, tanto para cuestiones curriculares como para cuestiones procedimentales. ¿Qué herramienta es la mejor? Cada uno lo define. Por ejemplo, en el caso de Google, hay una herramienta que es fantástica, que es Corrubix, que creo que no hay sombra en cuanto a la posibilidad que permite esa auto-, y heteroevaluación. Y también luego no olvidemos que también la ley obliga sí o sí a plantear pruebas escritas, exámenes, con lo cual ahí tenemos que saber lidiar. Cada centro, si os fijáis lo que se ha apuntado en la tarde de hoy, cada centro debe personalizar las múltiples herramientas que están a su disposición para dar el mejor producto y con mayor calidad posible. Muchas gracias. Y ahora una pregunta para Esteban Lorenzo. ¿Cómo podéis desde una editorial convencer a los docentes y a los centros que aún quieren seguir con la enseñanza magistral? Bueno, yo lo primero que les diría es que, bueno, que tienen que evolucionar, es decir, convencer. Yo creo que ayudar es la palabra. Ayudar es la palabra. Todo, o sea, todas las circunstancias que hay alrededor, desde el marco legal, y Pep habla de la nueva ley, que
propone y que pone sobre la mesa un cambio de currículum, un currículum competencial basado en un perfil de salida del alumno, hasta la realidad de nuestro mundo, la realidad digital o del mundo y del nuevo perfil de personas que necesitamos para esta nueva sociedad, demanda otro tipo de educación. Y yo lo que les diría es que, bueno, que existen todas las soluciones, que todo está a su disposición, que hay mucha gente, los que estamos aquí, muchos más, que le podemos ayudar. Y también que visite y se conecte con otros centros que ya lo están haciendo. La solución seguramente la tiene al lado de casa y que hay muchos colegios y hay muchos educadores y muchos profesionales que ya han pasado por ahí y que les pueden ayudar. Yo les animaría y les recomendaría a iniciar el cambio cuanto antes, por el bien de sus alumnos, básicamente. Muchas gracias, Esteban. Y finalmente, para Gonzalo de Google, ¿cuál es el valor de ser una Google School de cara a los potenciales familiares o familia que quieran matricular allí a sus hijos e hijas? La pregunta es muy interesante. El programa que desde Google tenemos a disposición de la escuela se llama el programa de Google Reference School o escuelas referentes, ¿no? Es importante entender que este programa o que esta certificación que reciben las instituciones educativas por nuestra parte no está asociado a cuánta tecnología hay en el centro o no, sino cómo de innovador y cuánto de sentido tiene el proyecto educativo que plantea la institución, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, yo creo que lo ideal a lo mejor es compartir cuáles son los criterios que generalmente, bueno, pues como decía, hay un análisis muy cuantificado, ¿no? De cuáles son las metodologías que se utilizan en el centro. Hay muchos indicadores o KPIs que utilizamos en el assessment, ¿no? En la evaluación, muy alineado, ahora que lo mencionamos, ¿no? Con esta pregunta, incluso con el marco, ¿no? Que planteamos desde el EduTech Cluster, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las ventajas son realmente, de alguna manera, evidenciar el sentido del proyecto educativo, que nosotros somos una entidad más. O sea, yo creo que ahí hay muchísimas entidades que están trabajando en este ámbito, ¿no? Y asegurar una certificación y unas capacidades digitales, de alguna manera, en un marco como es el del doctor Puentedura, en el que están fundamentados pues todas las certificaciones de educadores de Google, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que aporta rigurosidad y bueno, es un programa interesante. Tenemos en España más de 40 escuelas ya, Reference School. Tenemos la primera Reference School Network también, la primera red a nivel mundial en España que nos representa de escuelas referentes como red. Y bueno, el programa está haciéndose cada vez más interesante e invito a todos a que lo conozcan a través del Grupo AE, por ejemplo, que es uno de nuestros partners, ¿no? Más fuertes ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Antes de terminar, quiero decir que esta herramienta ha sido impulsada por las empresas que forman parte de EduTech. No ha sido solamente una institución o un par, sino todas, y que sin ellas no hubiera sido posible crear este impulso. Hoy hemos repasado las 4 dimensiones, pero hay muchísimo más que profundizar. Hemos preparado 4 webinars que hasta ahora lo veíais en pantalla, cada uno con sus fechas. Gracias, apuntador y realizador, con sus fechas y demás, para así profundizar muchísimo más en esta hoja de ruta que ofrece el marco. Y en los próximos días, además, os mantendremos informados, os mantendremos al correo toda la información para que os podáis apuntar. Os animamos a apuntaros. Compartimos con vosotros los datos de contacto del clúster, donde os esperan la red y el marco EduTech. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, gracias por contar conmigo en esta jornada y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias también a los panelistas, que lo habéis hecho muy bien. Gracias. Muchas gracias.